El diálogo horizontal es clave para conocer los distintos modelos del desarrollo existentes en el mundo y a partir de ahí construir respuestas a los problemas de nuestras comunidades. Te damos la bienvenida al podcast Intercambios. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y auspiciada por el CONACYT. En los distintos episodios encontrarás discusiones relevantes en torno a temas claves del desarrollo en la esfera local, nacional e internacional. Niyolistlahtoli ixtlapaltik tlauel moneki tlan se kineki kixmatis semachiot ten temoscalistli onka paniuei tlaltepactli uan ihkino se tlananquilis tlen kualantli kipia topilaltepetzitzi. Kuali ximopanolti pani tlatzkinamaquilistli ixnamictlahtoli. Nipiltequitzi kipeualtia caltlamachtili Unidad Académica de Estudios del Desarrollo tlen Universidad Autónoma de Zacatecas uan mopaleuia iguaya CONACYT. Pani tequixexeloli tiquinasis miek tlatolme tlen tlauel moneki tlen temoscalistli ipan tlapayolaltepetzitzi towei tlalpancayotl uan sequinoque tlalpancayomec. Bueno, muy buenos días a todos. Soy el doctor Manuel Escobo de Luna. El día de hoy estamos con el doctor Villafañe, el doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? El doctor tiene una condecoración de la Orden del Sol Naciente en grado de rayos de oro con cuidad de listón y actualmente es profesor docente de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy buenos días, doctor. Correcto. ¿Cómo ha estado? Muy bien, contento de estar contigo, Jesús Manuel. Jesús Manuel Escobedo. Escobedo, sí, ¿no? Sí, Así sí. Antes que nada, doctor, ¿nos puede hablar un poco de sus líneas de estudio, lo que ha estado trabajando igual los últimos años o lo principal que ha hecho en su carrera? No, bueno, tengo, sí, ahora sí que soy como una miscelánea, me he dedicado en realidad en varios campos que se entrecruzan entre ellos, ¿no? Pero digamos que uno importante en términos de mi grado de doctor en economía, pues han sido los estudios del desarrollo de lo que hemos llamado economías emergentes, ¿no? Principalmente en Asia, ¿no? Estudié por muchos años la economía japonesa, también la economía de China, menor grado las economías del sudeste de Asia y también de Corea del Sur. Y en el caso de la economía mexicana, pues yo fui alumno cuando hacía mi doctorado del Seminario de Estudios del Desarrollo del Capitalismo en México, con el famoso marxista, economista mexicano Sergio de la Peña. Él era el titular del seminario. Entonces, digamos que tengo este recorrido en el área de economía, ¿no? Y tengo el recorrido de haber analizado, de haber estudiado la economía mexicana y estas economías emergentes. Y por supuesto, pues análisis comparativos que he podido realizar a lo largo de ya muchos años, 40 años más. Entonces, ese es más o menos la respuesta, ¿no? a tu pregunta. Pequeña pregunta, muy bien, sí. Bueno, comenzaremos ya, pues, el enfoque de este podcast es más bien como una presentación o lo que usted opine sobre algunas preguntas no tan, digamos, no tan enfocadas en algo específico, sino más bien sobre temas más abiertos, ¿no? El tema de hoy, obviamente, es la desigualdad, la pobreza, todo esto que obviamente venimos arrastrando en nuestro país históricamente, ¿sí? Desde su perspectiva, doctor, ¿cómo piensa o cómo usted ve la desigualdad en un país como México? Bueno, desgraciadamente en el caso de México, el tema de la pobreza y por consecuencia el tema de la desigualdad, pues está muy arraigada, ¿no? Sí desgraciadamente ha sido como un
problema estructural del desarrollo económico del país, ¿no? La pobreza ha sido como un rasgo distintivo de numerosos núcleos de la población, ¿no? En todo el país. Por varios siglos, no solamente, ¿no? Yo creo que desde la época de la colonia, ¿no? Porque antes de la colonia, pues obviamente que lo que había eran diferencias por estamentos, por sectores, ¿no? Pero sí, ya desde la colonia, pues obviamente que lo que viene a suceder es que la explotación de recursos naturales, ¿no? Especialmente mineros, de otro tipo de tierras, ¿no? La explotación de las tierras, usando la mano de obra india, mexicana, pues creó las condiciones para generar pues una pobreza estructural, una pobreza endémica que no se ha podido resolver, ¿no? Quizá la diferencia del siglo XX y por supuesto lo que está aconteciendo ahora en México es que por lo menos en el siglo XX, lo que sucedió es que la pobreza por lo menos alcanzó una mención desde el punto de vista del Estado como producto de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana sí puso en el discurso, en el lenguaje, la idea de que el país debería resolver el problema del atraso, de la pobreza, ¿no? Ahora, de eso no se logró, o se logró en muy poco grados. La razón es que a pesar de que había un discurso, un lenguaje para favorecer los ingresos de los pobres, de favorecer el empleo, ¿no? Pues se hizo poco, no se hizo mucho, ¿no? Y sí, digo, la verdad es que sí tuvimos también decrementos de la pobreza. Yo calculo que en 1930, entonces no teníamos las estadísticas que pues tenemos ya ahora, en las últimas décadas, ¿no? Pero yo creo que se calcula que después de terminada la Revolución Mexicana, pues la población pobre en México, pues, el 90%, ¿no? 80-90%, o sea, grandes franjas del país vivían en la pobreza, ¿no? Y las reformas cardenistas y luego lo que conocemos como el desarrollo industrializador de México, después especialmente a los 40, lo que logró fue pues bajar, ¿no? La pobreza debió haber bajado a 50%. Y hubo cuando uno hace las mediciones de los famosos deciles, ¿no? los rangos de pobreza, lo que se dio, el desarrollo industrializador lo que hizo entre 40 y 70 es que hizo disminuir un poco a los más ricos y favoreció a la clase media, a la clase media y a la clase media alta. Esos aumentaron sus ingresos, ¿no? Pero las clases bajas continuaron igual, ¿no? O sea que hubo una movilidad entre, digamos, si podríamos decir, entre 1920 y 1970 sí hubo una movilidad en el país, ¿no? Sí hubo gente que salió de la pobreza, ¿no? Es que pudo salir. Desgraciadamente el tema es que pues seguimos hemos andado subimos al 55 y bajamos al 48, pero todavía el problema del país es que todavía tenemos sectores muy grandes del país que todavía viven en pobreza, ¿no? Yo en alguna ocasión que di un curso sobre política social y hace muchos años, hace más de 10 años, yo anotaba, y era además, se lo daba a ricos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. No, yo les decía que la pobreza era prácticamente un designio de nacimiento, ¿no? En México. Es decir, dónde naciste,
casi va a perfilar tu futuro, ¿no? La posibilidad de que puedas romper el ciclo de pobreza es casi... Entonces, en esa época yo ya hacía viajes de Monterrey a México pasando por Zacatecas y me impresionaba mucho cuando pasaba por los municipios que venían después de Saltillo a Zacatecas, ¿no? Municipios muy pobres realmente. Entonces yo les decía, a ver, en lugar de que hubiera nacido aquí en una de las colonias de los millonarios, es ser hijo de uno de los grandes empresarios, que hubieran sido hijos de una familia de estos municipios de las regiones áridas, desérticas que están entre Saltillo y Zacatecas, ¿no? O sea, que su historia simplemente hubiera cambiado. O sea, esa es la terrible situación de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Así es. Entonces, digamos que prácticamente la herencia marca la pobreza o la riqueza. En este país desgraciadamente, te digo, tenemos todavía esa fatalidad, ¿no? Comparado con otros países, ¿no? En Estados Unidos se había hecho en una época, ya no son estudios muy recientes, pero pintan muy bien. En Estados Unidos tenían una información, una estadística que señalaba que si tú nacías en una familia obrera, tenías, no sé, un 40%, podías tener un 40% de posibilidades de ir hacia clase alta, hacia la clase media, la clase alta, ¿no? Y que en cambio en México si la comparación era que si nacías en una familia obrera o en una familia de clase baja o pobre, tu capacidad, tu estadística de moverte hacia arriba eran muchísimo menores, ¿no? Me acuerdo el 15%, algo así, o sea, 10%, o sea, realmente la idea del sueño americano pues estribaba en eso, ¿no? En la capacidad de movilización que nosotros no teníamos. O sea, todavía la estructura colonial quedó en el país, ¿no? O sea, abandonamos, nos hicimos independientes, pero la estructura colonial, social y económica, pues continuó, ¿no? Es que sí este es un tema importante, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a Japón, algo muy interesante es que históricamente fue una sociedad igualitaria, ¿no? O sea, también eso, ¿no? Es que las historias marcan, ¿no? Una sociedad, desde la época de los samuráis y de los señores guerreros y todo, pues era una sociedad dividida en clases, en jerarquías, pero era una sociedad que tenía un tipo de relaciones más circulares, ¿no? Y eso, en cierta medida, yo creo que permitió que Japón, cuando se desarrolla tremendamente, lo hace jalando a toda la sociedad. Ahí ha cambiado en los últimos años, ¿no? Porque también implementaron políticas neoliberales y afectaron mucho la estructura de clase media que tenían. Pero hubo momentos en Japón, por ejemplo, en 1970, 1980, yo creo, 90, que el 90% de la población, cuando le hacían su investigación de que a qué sector pertenecían, pues era clase media, o sea, el 90%. O sea, Corea fue algo parecido, ¿no? Entonces, quiere decir que también ya hay una mentalidad, ¿no? También hay como una estructura mental, ¿no? En México se crece también mentalmente con la idea de que la pobreza es un elemento natural. Sí. O sea, que haya pobres es natural, no tiene que haber pobres porque pues, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja? Parte del paisaje, ¿no? O sea, así como tiene que haber ricos y muy ricos, pues tiene que haber pobres, ¿no? Entonces, no hay la mentalidad de decir no, pues es que está mal, ¿no? Que haya pobres no es correcto, o sea, entonces tenemos que buscar. Tuve una de mis pláticas, he tenido profesores y he tenido también amistades académicas notables. Entonces, una ocasión, un famoso profesor japonés, Mitsuru Yamamoto, ya fallecido, ¿no? Era sociólogo, filósofo, un tipo impresionante. Entonces, un día platicando con él, no sé por qué vino el tema de la pobreza, ¿no? Así, que entonces estaba sobre un café o algo y me dijo, profesor Villafañe, me dice, la verdad es que parte de este problema que hay en el mundo de la pobreza es que los economistas han olvidado
que su principal misión es que los pobres dejen de ser pobres. Dice, esa es la misión del que estudia economía, no es el de hacer más ricos a los ricos, ¿no? Sino que los pobres dejen de ser pobres. No, pues ahí me dio una lección de vida, ¿no? Incluso en algunos libros que he escrito, una o dos ocasiones he puesto a pie de página, ¿no? Esta expresión del profesor que me dio esa lección, ¿no? Dice, pues sí, ¿no? Pero viene de un japonés, diciendo, es que hay que resolver el problema de la pobreza, o sea. Sí. Entonces, México, desde su opinión, ¿México es un país pobre o es un país de pobres? No, pues es un país muy rico, pero con pobres. Lleno de pobres. Lleno de pobres, porque eso es una expresión del modelo, ¿no? Sí, es verdad. Hay un libro, yo cuando estudiaba pues mi licenciatura, era yo estudiante universitario, creo que estaba haciendo entonces mis primeros estudios de posgrado, y leí un libro, yo no sé si fue parte de alguna materia, o seguramente, que en esa época fue muy famoso, que es del maestro economista, se me está yendo ahorita, lo tenía hace un momento el nombre, bueno, se llama Desarrollo con Pobreza. México, Desarrollo con Pobreza. Conocí bien al maestro. Bueno, era un trabajo muy interesante, porque decía, es que México se ha desarrollado muy fuertemente por el desarrollo industrializador. Así es. Pero lo que se ha desarrollado, pero con pobres. Sí, o sea, en lugar de desarrollarnos para resolver el problema de la pobreza, es que nos hemos desarrollado desigualmente. Así es. ¿No? Nos hemos desarrollado para crear una clase de ricos, nuevas empresas, toda una nueva conexión con el mundo, pero seguimos arrastrando el tema de la pobreza, ¿no? Así tema de la pobreza, ¿no? ¿Usted qué opina? Emilio Padilla Aragón. Emilio Padilla. Economista, ya está su libro. Yo lo conocía a él todavía, ya profesor de hace muchos tiempos. Sí. Hace poquito, han salido estudios obviamente de la extrema desigualdad que existe, por ejemplo, en México, ¿sí? Y cuando uno denota que realmente, por ejemplo, el 1% más rico en México, ¿sí?, adquiere más del 30% de todos los ingresos, y que como el 60% de esos ingresos proviene de las rentas, ¿sí? O si nos vamos, por ejemplo, al milésimo más rico, ¿no?, donde el milésimo más rico, o sea, la milésima parte de México, adquiere entre el 16 o el 20% de todos los ingresos, ¿no? Y más del 80% de donde generan los ingresos viene de las rentas. Sí, es un buen trabajo que has hecho, un buen análisis. Yo leí tu escrito sobre eso, es muy buen análisis. Fíjate que hace 2 días hice un programa en YouTube, sobre la crisis financiera actual. Y una de las cosas que decía es, y esto viene a lo que estás señalando, que lo que hemos tenido los últimos, sobre todo 40 años, es que se han acelerado las condiciones y los instrumentos y la tecnología para acelerar la concentración de la riqueza a través de las rentas, o sea, de las rentas financieras, de la creación de toda una serie de pisos, ¿no?, de manejo de papeles, ¿no?, de especulación, y esto no pasaba antes. Entonces la desigualdad también y la enorme concentración de la riqueza ha sido producto también del desarrollo de un capitalismo acelerado, un capitalismo con instrumentos que aceleran transferencias de riqueza, ¿no? Yo en este programa daba el dato, ya ni me acordaba, ¿no?, pero que yo cuando estudiaba a los grandes grupos bancarios japoneses, que eran los más grandes del mundo, digamos, para 1980 y 85, los bancos más grandes del mundo eran japoneses. Pero tenían un capital en esa época de 250 mil millones de dólares. Eran los bancos más grandes, que es el capital del banco Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, que acaba de quebrar en California, en San Francisco. Su capital era de 250 mil millones de dólares, que era el capital. Y estos son los pequeños ahora. O sea, ahora la concentración, por ejemplo, bancaria, financiera, ha sido gigantesca. Ahora los bancos más grandes del mundo, chinos, europeos,
japonés, no sé, pueden tener entre 2 y 5 trillones de dólares. O sea, No. ¿no? Y entonces eso revela pues cómo han crecido la concentración de la riqueza, ¿no? De todos los dueños, accionistas, a través de las rentas, ¿no? Entonces, tu aporte, tu estudio es muy interesante porque tiene que ver con las modificaciones de los cambios, de los hábitos del capitalismo, ¿no? Y entonces lo que se ha acelerado pues es la transferencia, ¿no? Sí. Una transferencia de riqueza brutal que no había, porque no había los instrumentos, no había el mundo no estaba tan globalizado entre los 40s y los 70s, por ejemplo, ¿no? Así es. Y ahora es muy fácil mover capitales de ahorita, ¿no? Sacas tu teléfono y puedes hacer transferencias y puedes mandar y recibir, en fin, eso ha sido tremendo, ¿no? Muy bien. Doctor, después de la crisis, por ejemplo, de los 80s, viene un cambio en México donde se genera también una acumulación de ingresos en pocas personas, ¿no? Stiglitz, por ejemplo, determinaba que los principales multimillonarios se hacían ricos no desde su trabajo, sino por monopolios, por extracción de recursos o por ser usureros, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, contamos con varios de los más ricos del mundo, Slim, Salinas, Diego, no sé, los de las mineras, por ejemplo. Sí, la REA. Así es, la REA. La REA, creo que es Grupo México, ¿no? La REA, Grupo México, y hay otro minero también, pero están los de Monterrey también, ¿no? Garza Sada, bueno, ahora pues, toda la familia ya no está, pero los Garza Lagüera y todos los descendientes, ¿no? Sí, en Monterrey también hay multimillonarios que tienen pues, más de 10,000 millones de dólares, ¿no? De riqueza. Así es. Y creo que uno de los problemas que obviamente muchos analistas han visto es que no existen impuestos realmente progresivos que puedan, digamos, ponerse a la renta, o sea, ellos, y que pueda distribuirse para la demás población, ¿sí? Caso, por ejemplo, también las herencias, ¿no? En México. ¿Usted qué piensa sobre eso? Hay nuevas teorías, yo creo que hay nuevas teorías que están surgiendo, ahorita no recuerdo los nombres, ya leí, que me hicieron llegar el año pasado, algunos muy buenos artículos sobre las nuevas teorías sobre imponer límites a la riqueza, poner límites a las fortunas, ¿no? ¿No? Pero hay que tener el poder político para poderlo implementar, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Sí, yo creo que ese es el tema de poner, pues también el famoso economista financiero Tobin, ¿no? Que ha querido impulsar el famoso, y recientemente también han querido impulsar por las crisis que ha habido un mayor rigor fiscal, ¿no? Un mayor pago fiscal de las grandes fortunas, de las grandes riquezas, ¿no? Para pues, buscar el canal de distribución. Piketty también creo que habla. Creo que también, ¿no? Creo sí, que también. Sí, yo ya lo he escuchado. O sea, hay una corriente, ¿no? Stiglitz, hay una corriente de economistas que no son necesariamente marxistas, no son de la corriente más crítica o más radical, pero que están tratando de imponerle ciertas regulaciones al capitalismo, ¿no? Sobre todo redistributivo, ¿no? Porque eso lesiona la capacidad social, ¿no? de subsistencia. En este programa que hice hace 2 días recordaba yo otra vez el caso japonés. Recordaba yo que, por ejemplo, en la época feudal en Japón, ser una sociedad cerrada, feudos, castillos, ¿no? Pero la clase mercantil japonesa de esa época, la que vendía el sake, los textiles, el arroz, pues acumulaban recursos. Y ellos actuaban como banco, ellos prestaban dinero, venían los samurái y decían, por favor, présteme, ¿no? Y era muy interesante la respuesta de la clase mercantil japonesa de esa época. Les prestaban con una tasa de interés bajo. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la clase mercantil era que vivimos en una sociedad cerrada. Así es. Entonces, si yo los hago quebrar a estos,
si yo les proporciono una mala vida y demás, esto se va a revertir contra mí. Me van a venir a matar, o me van a venir a... Entonces, socialmente para el pueblo, no es bueno que yo dé una tasa de interés muy alta, sino es bueno para la cohesión social el que yo les dé una tasa de interés baja que puedan pagar, ¿no? Entonces, yo reflexiono, esto es muy interesante porque yo creo que ahora el planeta no estaba cerrado, o sea, el planeta eran países y regiones, vivíamos todos muy separados, pero yo creo que ahora ya somos un sistema cerrado, o sea, ya estamos comunicados, ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, y entonces yo creo que ahora tenemos que decir, el planeta no puede subsistir, no puede evolucionar positivamente si hacemos que la gente vive en la pobreza, que la gente le cobremos altas tasas de interés en sus créditos. Esto es muy interesante, o sea, la recuperación de la historia de sociedades como esta, que seguramente puede haber muchos más ejemplos. Lo más seguro es que nosotros mismos en México debemos tener ejemplos. Quizá eso sería muy interesante estudiar, por ejemplo, en las regiones donde hay verdaderos pueblos originarios, en Oaxaca, en Chiapas, en cómo se comportan los términos de rentas, de todo esto. O sea, este es muy interesante, pero yo creo que la reflexión, Jesús, es esa, ¿no? Que tenemos que, atendiendo a tu pregunta y a tu interés de que si hay que ponerles más impuestos, si hay que regularlos, si hay que poner límites a las riquezas. Yo creo que sí, en términos sociales es un imperativo, ¿no? Porque si no, como es un sistema ya cerrado, ¿no? El planeta, ¿a dónde nos vamos a ir? No nos podemos ir a otro, no podemos emigrar, ya se acabó. La migración ya también está cerrada, ya sabemos cómo se comporta y dónde se da, o sea, ya, ¿no? Entonces, yo creo que son lecciones como de la historia que hay que recuperar. Yo esto lo estudié cuando yo estudiaba, te digo, la economía japonesa, ¿no? Estudié la economía japonesa desde la época feudal y todo, y eso me llamaba la atención. Claro, ahora recupero eso para aplicarlo, ¿no? Y decir, no, pues interesante, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí digamos que lo hacemos al revés, ¿no? O sea, lo podemos decir, por ejemplo, con las casas rayas, ¿no? La casa de raya desde mucho tiempo antes, o por ejemplo ahorita las personas que compran una televisión en Electra, ¿no? Sí. Que la televisión a lo mejor cuesta de contado 5,000 pesos, pero la pagan a 3 años y la televisión le sale costando 20,000 pesos al final, ¿no? Pues sí, y es una usura, ¿no? Uh-huh. Y por eso pues no pueden gastar en otras cosas, ¿no? Y por eso pues el capitalismo mexicano pues es decadente, ¿no? Porque no tiene un consumo vibrante, ¿no? Porque se lo llevan estos usureros, se lo llevan. Y entonces captan el recurso que podría irse, porque la desigualdad y la pobreza afectan al desarrollo económico. Sí. ¿No? Si también resolver el problema de hacer sociedades más igualitarias y con menos pobreza ayudan automáticamente al bienestar social, a la cohesión social y al desarrollo económico, ¿no? Porque lo que tú subtraes, estos datos que me dabas de la concentración de la riqueza en México, Slim, ¿cuánto puede gastarse al mes? No. Digo, ya yendo por mucho, ¿cuánto? No, pues no sé, 1,000,000 de pesos quizá. Bueno, vamos a poner en dólares, y se puede gastar, dijiste 1,000,000 de pesos, que serían $50,000. ¿Cómo más? Tiene que, ¿cuánto tiene? Tiene como casi 60,000, vamos a poner 60,000 millones de dólares. No se los acabaría. Entonces, y su familia, ponle tú que consuman lo doble, 2 millones, ya tomando diario champaña, y, o sea, no sé, ¿no? Entonces, él inmoviliza, o sea, está inmovilizado 59,000 millones, 50,000 millones y tanto, o sea, están inmovilizados. Así es. ¿No? Entonces, todas esas riquezas en realidad están inmovilizadas. O sea, las sustraíste yo digo, del primer piso. Sí, la transferencia. Las sacaste del primer piso, las succionaste y te las llevaste a tus bóvedas. Yo pensaba que era como una forma como de abducción, como los extraterrestres, que, o sea, que así se va, ¿no? O sea, la riqueza se va así como de abajo hacia arriba. Claro.
Yo decía, ayer en ese programa decía que el primer piso es de la economía real, ¿no? Donde compramos, comemos, nos vestimos y todo. Y luego el segundo, tercer, cuarto piso, pues son los de las especulaciones, ¿no? Pero hay elevadores, ¿no? Que comunican. Así es, sí, y ahí es donde bajan al piso de la realidad y para agarrar las maletas y llevarlas a los otros pisos, ¿no? Así Entonces, y dejar a la gente en condiciones de pobreza, ¿no? De no poder satisfacer sus necesidades plenamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué práctica tan rica, no sé, tan a gusto. Realmente da gusto poder charlar con personas como usted. Digo, qué bueno que vino aquí. Y pues con esta práctica, no sé si quiera decir algo final, No, sí, reflexión final. quizá una reflexión final es que creo que México se enfoca hacia, ojalá, creo que esto, primero los pobres, ¿no? Que fue el lema de López Obrador, del presidente actual en México. Yo creo que esa ha sido una política muy acertada, ¿no? De poner las necesidades de gente que ha estado olvidada, ¿no? Entonces creo que toda la redistribución que se está haciendo pues es un paso que debe continuar, ¿no? No solo con políticas sociales, pero también con políticas económicas, ¿no? Sobre todo pues, para generar más empleo, mejores empleos, ¿no? Generar mejores condiciones en las instituciones educativas, mejorar, en fin, ¿no? Porque ahí pues hay un enorme potencial. Yo he escrito, también tengo algunas escritas sobre las enormes potencialidades que tiene México para convertirse en una potencia social y en una potencia económica, ¿no? Entonces, creo que podemos ir por esa vía en el futuro. Entonces, ojalá y México en este siglo XXI pueda emerger como pues emergieron en el siglo pasado otras economías, ¿no? Y sobre todo con el añadido de políticas sociales que nos hagan más cohesionados, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La cohesión social. Y al final es un mundo muy turbulento, con muchas crisis de todo tipo. Entonces, yo creo que los países que van a salir mejor librados son aquellos donde mantengan la unidad social, ¿no? La cohesión social, ¿no? Es muy importante, ¿no? El manejo de estas variables que puedan incidir sobre desequilibrios sociales. Eso es lo que podría terminar diciendo Jesús. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias ojalá sirva por el conversatorio. Lo subiremos ahí para que después nos podamos ahí publicarlo y podamos ahí compartir. Bueno, Muchas gracias. Bueno. Saludos, doctor.